tal mi gente bella, hermosa, preciosa? Bienvenidos a un nuevo video de noticias sobre sus actores turcos favoritos y sus series turcas. Vamos a dejarnos de rodeo y de inmediato comencemos con todas las noticias que les traigo el día de hoy. Y bueno gente, si hay una actriz que parece haber hecho un pacto con el tiempo, esa es el Shin Sang-woo, porque mientras todos envejecemos con dignidad y filtros, ella sigue igualita que hace 10 años. Y no es broma, señores, pero déjenme ponerlos en contexto. En su más reciente aparición en la gala de la nueva película El Dormilón junto a Chagatai Ulusoy, dejó a todo el mundo con la boca abierta. Literalmente, las redes turcas se están colapsando por su belleza. Durante la gala, el Shin apareció con un look sencillo pero elegante, ese tipo de belleza natural que dice: ni lo intento, nací así. Y claro, las cámaras la amaron, tanto que en cuestión de horas comenzaron a circular comparaciones entre su imagen actual y su foto de hace 10 años. El resultado, cero cambios, señores. Ni una arruguita, ni una línea de expresión, nada, como si el tiempo hubiera dicho: con el Shin no me meto. Pero por si alguien anda perdido, el Shin Sang-woo es una de las actrices más queridas de Turquía desde que rompió en Amor en Renta junto a Barış Arduç. Sí, esa serie que todavía seguimos viendo por nostalgia de aquellos tiempos. Después la actriz trabajó con Kıvanç Tatlıtuğ en la serie Choque, Çarpışma, y también participó en producciones como Kurse Git Shura, Kop Adam, Bir Aşk Hikayesi. Básicamente un currículo que grita soy talento y belleza en un solo combo. Está brillando de nuevo con la película El Dormilón, dirigida por Kang Ulkay y producida por Polak Jaksi. En su estreno, más que la trama o las actuaciones, lo que llevó todas las miradas fue ella, porque parecía sacada de una foto del 2015. Y claro, los fanáticos no tardaron en decir lo que todos pensábamos. Encontró la fuente de la juventud, 10 años y sigue igual, ni una pestaña fuera de lugar. Esta mujer detuvo el tiempo. Punto. Y honestamente no lo culpamos. Será genética, será una pócima secreta o simplemente buena vibra y mucha agua. Dios mío, desde ahora tengo que empezar a tomar mucha agua. Claro que sí. Para nada, mi gente, vamos a continuar con otras noticias. Y gente, el amor está en el aire y parece que también en las alfombras rojas de Turquía, porque Aslihan Malbora y Chagatai Ulusoy no solo están juntos, sino que están robando todas las miradas. Y bueno, después de rumores, silencios y miraditas sospechosas, ahora la pareja vive su relación a plena luz del día y honestamente no podrían lucir más felices. Y bueno, todo comenzó en el set de la serie Cubra, una producción de Netflix, donde ambos compartieron escenas intensas y aparentemente también química fuera de cámaras. Los rumores empezaron ahí. Y aunque al principio intentaron tener todo bajo perfil, la cosa se salió de control, porque sí, el amor no se puede esconder. Hace unos meses fueron captados regresando de vacaciones y en ese momento, cuando los paparazzis lo sorprendieron, Chagatai cambió de dirección en segundos como si jugara el escondite. Pero bueno, el secreto como quiera duró poquito. Y ahora, señores, boom, en la gala de la nueva película El Dormilón, protagonizada por Chagatai Ulusoy, como les dije, y el Shin Sang-woo, Aslihan Malbora acaparó todos los flashes. Su look, su actitud y su sonrisa hicieron que muchos dijeran que estaba viviendo un paraíso en la tierra. Incluso la prensa turca la describió con una frase muy poética: la belleza de una mujer amada. Sí, así de románticos se pusieron, y es que se nota, Aslihan está radiante, feliz y con ese brillo que solo lo da el amor o una muy buena iluminación, quién sabe. Además, la actriz no ha tenido miedo a mostrar su cariño públicamente. Durante el cumpleaños de Chagatai subió una foto tan tierna que prácticamente gritaba: ya no nos escondemos. Y por si fuera poco, Chagatai fue visto en la primera función del nuevo espectáculo teatral de Aslihan, apoyándola como todo novio orgulloso. Sí, señores, el mismo Chagatai Ulusoy, que solía mantener su vida privada bajo 7 llaves, ahora anda aplaudiendo en primera fila. Así que sí, Aslihan Malbora está viviendo un momento de ensueño, una carrera en ascenso, una película exitosa, un novio estrella y un glow up que tiene a todo el mundo hablando. Y entre nosotros, si eso no es vivir el cielo en la tierra, no sé lo que sea. Pero déjenme sus opiniones.
¿Qué creen? ¿Creen que es el amor el mejor filtro de belleza o Aslihan simplemente nació con ese brillo natural? Los estaré leyendo y vamos a continuar con otras noticias. Y bueno, gente, Hande Erçel volvió a ser de las suyas y las redes turcas están en modo detective porque sí, la actriz rompió su largo silencio sobre su ruptura con Hakan Sabancı y con un post que duró menos que un café expreso. Pero bueno, desde agosto, Hande y Hakan, uno de los dúos más seguidos y comentados de la farándula turca, están oficialmente separados. Ella confirmó el final de la relación borrando todas las fotos con él en Instagram, un clásico de manual. Pero hasta ahora no había dicho ni una palabra, cero indirectas, cero drama hasta esta semana. Y bueno, resulta que Hande publicó algo en sus historias que desató un caos, una imagen con una frase bastante peculiar diciendo "me extrañas", sí, tal cual, pero lo más loco es que la borró rapidísimo como si se arrepintiera o como si alguien dijera "Hande, mejor borra eso antes de que se arme". Obviamente internet no perdona y en segundo los fans capturaron la historia y comenzaron las teorías. ¿Era un mensaje directo a su ex Hakan Sabancı o simplemente una frase nostálgica? Recordemos que su ruptura no fue precisamente tranquila, llevaban 3 años juntos, muchos pensaban que su historia terminaría en boda, pero algo pasó, algo grande al parecer, tanto así que en el drama llegó hasta Arzu Sabancı, la madre de Hakan, quien habría recibido una avalancha de críticas cuando se conoció su separación. Mientras Hakan intentaba calmar el escándalo con una declaración pública, Hande optó por el silencio total. Ella siguió adelante, fotos de su día a día, sus proyectos, sus looks, como si nada hasta ahora. Y claro, aquí entre nosotros, ¿quién no ha subido una historia con una indirecta y luego la borra por miedo a que la vean? Pero cuando eres Hande Erçel, eso se vuelve titular nacional. Bueno, los fans se encuentran divididos. Unos dicen que la publicación era pura nostalgia, otros aseguran que fue una bofetada digital para Hakan. Pero ¿y tú? ¿Qué opinas? ¿Fue un simple descuido o un "me arrepiento, pero ya lo viste"? Lo cierto es que Hande volvió a ser el centro del huracán y si algo sabemos de ella es que cuando decide hablar, aunque sea con una sola frase, lo hace con estilo y dejando a todos hablando. Así que prepárense porque parece que este post y delete podría ser el comienzo de una nueva temporada de drama Hande y Hakan. Pero nada, vamos a cambiar, vamos a continuar con otras noticias, mi gente. Y bueno, gente, parece que detrás de cámaras del éxito Rosas y Pecados no todo es tan bonito como se ve en pantalla, porque sí, la serie está arrasando en rating, pero se acaba de meter en un escándalo, vamos a decir un tremendo escándalo. La Unión de Actores de Turquía acaba de lanzar una bomba. El equipo técnico y artístico de la serie lleva 2 meses sin cobrar y eso no es todo. Al parecer la producción hasta le pidió a los actores que se hicieran sus propios cabellos y maquillaje. Literalmente, maquillaje, hazlo tú mismo. Por si no la conocen aún, Güler Begunalar es una de las grandes apuestas de Canal D de esta temporada, protagonizada por Senre Bayshel y Murat Yildirim. La serie debutó el 11 de octubre y desde el primer capítulo fue un boom total. En apenas 3 semanas rompió récords de audiencia y se colocó número 1 en todas las categorías. Pero mientras los números suben dentro del set, parece que la cosa está bien complicada. Según el comunicado oficial de lo Yucular Sendikası, el sindicato de los actores, los trabajadores del set no han recibido su salario de 2 meses. Y lo más increíble, la producción habría pedido a los actores que se hicieran ellos mismos el pelo y el maquillaje. O sea, imagínense a Senre Bayshel retocándose el delineado antes de empezar a grabar una escena. Pero el sindicato no se quedó callado y lanzó un comunicado fuerte diciendo lo siguiente: esta solicitud del empleador es un intento de deslegitimar la protesta de los trabajadores del set. Es inaceptable y antiético. En pocas palabras, los actores diciendo basta ya. Y la verdad tienen toda la razón porque Güler Begunalar está en la cima de audiencia y aún así no le pagan al equipo. ¿Dónde quedó ese éxito? O sea, se comparte, señores, se comparte. Además, los fanáticos están indignados en redes pidiéndole explicaciones al canal D y exigiendo los derechos del equipo.
O sea, que se respete. Así que sí, Guilherme Gunnar puede estar liderando los ratings, pero ahora también lidera otra lista de los escándalos detrás de cámara. Esperemos que la producción arregle esto rápido porque los fans quieren seguir disfrutando del drama en la serie, no en la vida real. Pero cuéntame tú qué opinas, ¿es justo que un proyecto tan exitoso no pague a su equipo? Déjenme sus opiniones ahí en los comentarios, que esto da para debate y vamos a continuar con otras noticias. Y bueno, gente, en Turquía los miércoles ya no son tranquilos, son una auténtica guerra televisiva porque esta semana se enfrentaron dos gigantes, Esresh Ruya y la renovada Kuruluş Orhan. Y los resultados, dejaron a más de uno temblando. Como muchos saben, la exitosa serie Kuruluş Osman, que durante años protagonizó Burak Özçivit, dio un giro total, cambió su nombre a Kuruluş Orhan, incorporó a Merve Yazıcıoğlu como protagonista y estrenó su primer episodio el 29 de octubre. Un cambio de imagen, de historia y de energía con la esperanza de recuperar los niveles de audiencia de sus primeras temporadas. Pero claro, no contaban con un enemigo implacable, Esresh Ruya, la serie más fuerte de Canal D, que está viviendo su mejor momento. Y bueno, ya salieron los resultados de ese miércoles y vaya sorpresa, Esresh Ruya arrasó en las 3 categorías de audiencia total, AB y ABC1. Mientras tanto, Kuruluş Orhan, aunque generó curiosidad y buenas críticas por el debut de Merve Yazıcıoğlu, no logró superar el fenómeno de Esresh Ruya. En la categoría total, Esresh Ruya se llevó el primer lugar sin despeinarse. Kuruluş Orhan tuvo que conformarse con el puesto número 3. Y no sé ustedes, pero esto demuestra que en Turquía los miércoles no hay respiro, drama, traiciones y competencia feroz dentro y fuera de la pantalla. Merve Yazıcıoğlu lo dio todo en su estreno, pero parece que Çağatay Ulusoy y Esresh Ruya siguen reinando sin rival. Además, los fans ya están diciendo que la química, la trama y el misterio de Esresh Ruya sigue imbatible, mientras que Kuruluş Orhan todavía está encontrando su nuevo ritmo. Así que sí, la batalla de los miércoles ya tiene ganador y ese se llama Esresh Ruya. Pero ¿qué será de Kuruluş Orhan? ¿Logrará remontar en los próximos episodios? Porque si algo nos enseña la televisión turca es que los giros inesperados nunca faltan. Pero denme sus opiniones, mi gente, ahí en los comentarios. Ya voy a despedir el video de hoy, espero que les haya gustado, invitarlo a que se suscriban, me sigan en mis redes sociales, me comenten si son Team Esresh Ruya o Team Kuruluş Orhan. Los estaré leyendo y nada, nos veremos en otro próximo. Me despido.